Hola a todos, somos alumnos de la Universidad Nacional del Centro del Perú, de la Facultad de Medicina Humana de la Cátedra de Farmacología Humana 1, y en esta oportunidad presentaremos el tema de farmacología del sistema reproductor masculino. Siguiente. Para iniciar, andrógenos y terapias de reemplazo. Definición de andrógenos. Los andrógenos son un grupo de hormonas esteroideas que son derivadas del colesterol que regulan el desarrollo, el mantenimiento y función de los órganos reproductores masculinos, así como la aparición y conservación de los caracteres sexuales secundarios. Además, desempeñan funciones importantes en ambos sexos, participando en el metabolismo, el crecimiento óseo y muscular, también la eritropoyesis y la función sexual. La testosterona es el principal andrógeno circulante y el más importante desde el punto de vista fisiológico. En muchos tejidos se convierte en dihidrotestosterona, DHT, por acción de la enzima 5-alfa reductasa, haciendo la DHT un andrógeno más potente. Asimismo, parte de la testosterona se transforma en estradiol mediante la enzima aromatasa, lo que contribuye a diversas funciones fisiológicas como el mantenimiento de la masa ósea. Como podemos ver en la imagen, ahí está el colesterol produciendo la testosterona y teniendo vías de acción amplificada, de acción directa y acción diversificada. A su vez también en síntesis y metabolismo del colesterol, ¿no? Para sus principales andrógenos. Principales andrógenos. La testosterona es el principal andrógeno circulante. La dihidrotestosterona, la DHT, es la más potente formada por conversión de testosterona, ¿no? La androstenediona, precursor androgénico, y la dehidropiandrosterona, DHEA, y también una variante que es la DHEA sulfato, DHEAS, que son producidos principalmente en la corteza suprarrenal. En su producción varía en hombres y mujeres, también como encontramos en concentraciones plasmáticas, principalmente en hombres en células de Leydig en un 95% y bajo estímulo de la hormona luteinizante, ¿no? En mujeres encontramos en menor cantidad por los ovarios y la corteza suprarrenal. Sus funciones principales van a ser desarrollo de genitales masculinos durante la vida fetal, desarrollo de caracteres sexuales secundarios en la pubertad, como vello corporal, voz grave, crecimiento del pene y escroto, estimulación de la espermatogénesis junto con la hormona foliculoestimulante, incremento de la masa muscular y la densidad ósea, también la estimulación de eritropoyesis y el mantenimiento del líbido y la función sexual. Siguiente. Ahora hablemos de la testosterona como un fármaco exógeno a comparación de la testosterona endógena que va a regularse propiamente mediante la vía de hipotálamo, hipófisis y gónadas, ¿no? El mecanismo de la acción de la testosterona como fármaco es administrada con un medicamento reemplazando o suplementando a la testosterona endógena, como lo he mencionado. Al ingresar a las células dianas se va a unir a un receptor androgénico, la IRA, y un receptor nuclear, ¿no? Que va a estar regulando la expresión de genes responsables de estos efectos androgénicos y anabólicos. En sus mecanismos vamos a encontrar en primer paso a la administración y a la absorción. La testosterona puede administrarse por vía intramuscular, como los fármacos representativos, que es enantato, el cipionato y el undecanoato, como podemos ver, vía intramuscular, y la transdérmica como geles y parches. En oral, también el undecanoato, o también de manera subcutánea. Al llegar a la circulación, alrededor del 98% de estos van a unirse a proteínas plasmáticas, ¿no? Que es a la SHBG, que es la globulina transportadora de hormonas sexuales, y la albumina. Recordemos que un fármaco unido a una proteína no puede ser lipofílica. Entonces, solo el 1 al 2% va a permanecer libre y es biológicamente activo, ¿no? Va a entrar a la célula, se difunde pasivamente porque es de naturaleza lipofílica, como lo he mencionado, y hace una conversión intracelular, ¿no? En de próstata, piel, folículos pilosos, y también la testosterona se convierte en DHT por la acción de la 5-alfa reductasa, ¿no? También en tejidos adiposos como hueso y cerebro, el estradiol se va a convertir a mediante la aromatasa. Ahora vamos a tener sus efectos farmacológicos, como son los efectos androgénicos, que va a ser el desarrollo y mantenimiento de caracteres sexuales masculinos, el crecimiento y fusión de la próstata, pene y vesículas seminales, como también la estimulación del líbido, como efectos anabólicos, incremento de síntesis de proteínas, aumento de la masa y fuerza muscular, también incremento de la densidad mineral ósea y también la estimulación de eritropoyesis mediante aumento de la eritropoyetina, ¿no? Un punto o implicación importante es la retroalimentación negativa, que la testosterona va a inhibir la secreción hipotalámica de la hormona liberadora de gonadotropina y la liberación hipofisiaria de la hormona luteinizante y la folículo estimulante, ¿no?
Bueno, para concluir esta parte farmacológica de andrógeno y terapias de reemplazo, mencionamos el triple destino farmacológico de la testosterona exógena, que va a tener una vía directa, va a estar en músculo y hueso, va a unirse directamente a los receptores de andrógenos, a la vía de amplificación, que se va a convertir en DHTA por la enzima 5-alfa reductasa, y tercero, en la vía de diversificación de cerebro y hueso, que se va a convertir en estradiol por aromatasa y siguiendo sus vías, como ya lo he mencionado. Siguiente. Bien, continuando, los inhibidores de la 5-alfa reductasa son fármacos que disminuyen la conversión de testosterona en dihidrotestosterona, conocida como las siglas DHT. Entonces, la DHT es un andrógeno con una acción importante sobre tejidos, principalmente como la próstata y el folículo piloso. En la imagen de la izquierda observamos que dentro de las células prostáticas, la DHT se une al receptor androgénico y este complejo formado llega al núcleo, donde estimula la producción de factores de crecimiento, que al fin y al cabo favorece el crecimiento del tejido estromal y epitelial, ¿no?, de la próstata. Entonces, los principales factores de este grupo van a constarse por finasterida y dutasterida. La finasterida inhibe principalmente la enzima tipo 2, mientras que la dutasterida inhibe tanto el tipo 1 como el tipo 2, por lo que consigue una reducción más intensa de la DHT en nuestro organismo. Además, finasterida tiene una vida media de pocas horas, mientras que dutasterida permanece mucho más tiempo en el organismo, con una vida media aproximada de 5 semanas. Ahora, en pacientes con hiperplasia prostática benigna, ambos fármacos reducen progresivamente el volumen, ¿no?, de la próstata y pueden disminuir el PSA aproximadamente en un 50%. Sin embargo, su efecto no es inmediato, ¿no? Hay que entender eso y pueden producir reacciones adversas sexuales, como disminución de la libido, alteraciones de la eyaculación o disfunción eréctil. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a sus indicaciones terapéuticas, el uso más importante de los inhibidores de la 5-alfa reductasa se encuentran en los campos de la urología y la dermatología. Por ejemplo, en urología se emplean principalmente en la hiperplasia prostática benigna, ¿no? Especialmente cuando existe aumento del volumen prostático. Al disminuir la formación de DHT, reducen progresivamente el tamaño de la próstata, mejoran los síntomas del tracto urinario inferior y disminuyen el riesgo de retención urinaria y también de requerir cirugía, ¿no? Es importante recordar que su efecto es gradual y no es inmediato. Ahora, en la dermatología, el fármaco finasterida se utiliza principalmente en la alopecia androgenética masculina, que lo vamos a ver a continuación. Pero al reducir la acción de la DHT sobre el folículo piloso, ayuda a detener la caída y puede favorecer la recuperación de los folículos, ¿no?, que todavía no se han perdido por completo. Eh, bueno, inclusive existen algunos usos fuera de los conocidos, de los más conocidos, como la alopecia androgenética femenina, la alopecia frontal fibrosante y algunos casos de hirsutismo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en el caso clínico que vamos a manejar, porque la hiperplasia benigna prostática lo vamos a desarrollar más adelante con otros grupos farmacológicos, pero en cuanto a estos dos, como la finasterida y la dutasterida, presentaré la alopecia androgenética, donde la DHT actúa sobre los folículos genéticamente susceptibles, donde acorta progresivamente la fase de crecimiento y produce la miniaturización
del cabello con ese término. Entonces, la finasterida a dosis de 1 miligramo por día es el principal inhibidor de la 5-alfa reductasa, ¿no? Utilizado en este tipo de alopecia. Entonces, al reducir la DHT del cuero cabelludo, ayuda a frenar la progresión de la caída y puede fortalecer el crecimiento, ¿no? Especialmente en la zona del vértex. Por otro lado, la dutasterida a dosis de 0,5 miligramos al día inhibe las isoenzimas, tanto uno como 2, ¿no? Eso ya lo tenemos claro. Entonces, gracias a esto va a generar una supresión más intensa de DHT. Incluso algunos estudios muestran una mayor mejoría en el recuento y el grosor del cabello. Sin embargo, en algunos países su uso para la alopecia continúa siendo aún fuera de ficha técnica y debe evaluarse de manera individual. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora hablaremos sobre el fundamento fisiopatológico de los antiandrógenos, ¿no? Empezando por el caso clínico de cáncer de próstata andrógeno dependiente. Bien, como nosotros sabemos, en condiciones normales, los testículos producen principalmente testosterona, mientras que las glándulas suprarrenales producen precursores androgénicos como la DEA. Una vez que esta testosterona llega a la célula prostática, puede ser convertida por la enzima 5-alfa reductasa tipo 2 en dihidrotestosterona, ¿no? O DHT. Entonces, esta DHT es un andrógeno muy potente, ¿no? Es el más potente y presenta una mayor afinidad por el receptor androgénico conocido como AR. Cuando la DHT se une al receptor androgénico, induce un cambio conformacional que activa el receptor y posteriormente este complejo DHT receptor androgénico se transloca hacia el núcleo. Y en el núcleo, este complejo se va a unir a regiones específicas del ADN llamadas elementos de respuesta andrógenos o ARE. A partir de esta unión se reclutan coactivadores y la maquinaria de transcripción, lo que activan genes relacionados con la proliferación celular, la inhibición de la apoptosis, la supervivencia tumoral y la producción de PSA. Es por esta razón que podemos considerar al receptor androgénico como un interruptor molecular que cuando es activado por los andrógenos mantiene la actividad proliferativa de la célula tumoral, ¿no? Por lo tanto, el objetivo del tratamiento hormonal no es simplemente disminuir la testosterona, sino interrumpir la señalización completa del receptor androgénico. Entonces, con base en este mecanismo, los tratamientos antiandrogénicos buscan bloquear esta vía en diferentes niveles, ¿no? Inicialmente, la reducción de los andrógenos produce una importante disminución del crecimiento tumoral. Sin embargo, con el tiempo, algunas células tumorales pueden desarrollar mecanismos de resistencia. Por ejemplo, pueden aumentar la expresión del receptor androgénico, producir andrógenos dentro de la propia célula tumoral o activar mecanismos alternativos, ¿no? Que van a mantener la señalización del receptor incluso cuando los niveles de testosterona son muy bajos. Es por esta razón que el tratamiento ha evolucionado desde los antiandrógenos de primera generación hacia fármacos más potentes, ¿no? Capaces de bloquear varias etapas de la señalización del receptor androgénico, que lo vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Bien, entonces, dentro de su mecanismo de acción, en condiciones normales, como iba mencionando, el andrógeno se une al receptor androgénico y produce su activación, donde este receptor debe dimerizarse, trasladarse al núcleo para unirse al ADN y finalmente reclutar coactivadores, ¿no? Para activar toda esta cascada de transcripción de genes dependientes de andrógenos. Entonces, los antiandrógenos interfieren con esta secuencia. Como se puede observar, al ocupar el receptor androgénico, impiden y disminuyen la activación producida por la testosterona y la dihidrotestosterona, ¿no? Entonces, como consecuencia, se puede bloquear la dimerización del receptor, su translocación al núcleo, su unión al ADN y el reclutamiento de coactivadores, ¿no? Donde el resultado final es una disminución de la transcripción de genes que favorecen esta proliferación y la supervivencia de las células tumorales. Entonces, ahora vamos a observar los fármacos de primera generación, ¿no? También denominados antiandrogénicos no esteroideos. Entonces, su mecanismo principal consiste en competir con los andrógenos por el receptor androgénico, ¿no? Por ejemplo, la flutamida fue uno de los primeros antiandrógenos no esteroideos, pero actualmente su uso es muy limitado debido a su importante riesgo de hepatotoxicidad.
Por otro lado, tenemos la bicalutamida, que presenta una mejor tolerabilidad que la flutamida y tuvo un amplio uso histórico, especialmente en combinación con la terapia de deprivación androgénica. Sin embargo, actualmente ha sido desplazada en gran medida por fármacos más potentes. Por otro lado, también tenemos a la nilutamida, que también tiene un uso limitado debido a efectos adversos como alteraciones visuales, intolerancia al alcohol y riesgo de neumonitis, ¿no? Ahora vamos a ver a los antiandrógenos de segunda generación. Estos fueron desarrollados para superar las limitaciones de los primeros, ¿no? De los de primera generación. Y su principal ventaja es que producen un bloqueo más potente y completo de la señalización del receptor androgénico. Por ejemplo, la enzalutamida bloquea la activación del receptor y también interfiere con su translocación al núcleo, su unión al ADN y el reclutamiento de coactivadores. Por lo tanto, actúa en varias etapas de la señalización androgénica, ¿no? También tenemos a la apalutamida, que tiene un mecanismo similar y bloquea toda esta activación y translocación del receptor androgénico, ¿no? Que principalmente se utiliza en determinados escenarios de cáncer de próstata, tanto resistente a la castración y también en enfermedad metastásica hormonosensible. Y finalmente la darolutamida, que también inhibe potentemente al receptor androgénico, pero tiene una característica farmacológica importante, que atraviesa mínimamente la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces es por este motivo que presenta una menor exposición del sistema nervioso central y puede producir menos efectos neurológicos en comparación con otros fármacos de este grupo. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, voy a hablar sobre los agonistas y antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH. Siguiente. Primero, antes de hablar de los medicamentos, es importante recordar el eje hipotálamo-hipófisis-gónada, el cual libera la GnRH de manera pulsátil, en la cual actúa sobre los receptores de GnRH de la adenohipófisis, lo que estimula la secreción de LH y posteriormente estimula las células de Leydig del testículo para producir testosterona. La testosterona, como ya lo explicó mi compañero, es el principal andrógeno masculino y por eso que es en el cáncer de próstata buscamos disminuir esta concentración. Bien, también es importante destacar que los agonistas y antagonistas no actúan directamente sobre el testículo ni sobre la próstata. Ambos actúan únicamente sobre los receptores de GnRH localizados en la adenohipófisis. Bien, siguiente. ¿Cómo actúan los agonistas de la GnRH? Bien, primero decir que los agonistas son análogos sintéticos de la GnRH natural, modificados para tener mayor afinidad por el receptor, mayor resistencia a la degradación y una vida media mucho más prolongada. Siguiente. Cuando se suministran de forma continua, ocurre un fenómeno muy característico. En una primera fase, el agonista estimula intensamente el receptor GnRH. Esto produce un aumento de la liberación de LH y FSH, lo que incrementa temporalmente, promedio un 5 a 10 días, la producción de testosterona por las células de Leydig. Este aumento transitorio recibe el nombre de estimulación inicial o en inglés flare effect. Después de varios días de estimulación continua, el receptor comienza a internalizarse y desensibilizarse. Por eso también es conocido como desensibilización o como downregulation. Como consecuencia, disminuye la liberación de LH y FSH. Las células de Leydig dejan de producir el estímulo y finalmente disminuye la testosterona hasta alcanzar niveles de castración farmacológica. Este mecanismo explica por qué un agonista termina disminuyendo la testosterona a pesar de que inicialmente la aumenta. Entre sus ventajas encontramos que son muy eficaces, poseen formulaciones de liberación prolongada, mensuales, trimestrales o semestrales. Y también pueden evitar la orquiectomía, que es la castración quirúrgica, ¿no? Sin embargo, la principal desventaja es el flare effect, ya que el aumento inicial de testosterona puede agravar temporalmente los síntomas del cáncer de próstata, ocasionando dolor óseo, obstrucción urinaria o incluso compresión medular. Para ello, es importante que al iniciar el tratamiento suele administrarse un antiandrógeno. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son los agonistas más utilizados? Tenemos a la leuprorelina. ¿Para qué sirve? Para un cáncer de próstata avanzado, pues puede llevarse paralelamente con la terapia radioterapia.
Aplicación puede ser subcutánea o intramuscular, lo que implica inyecciones. Y las ventajas es que pues, tiene una amplia experiencia y una eficacia bastante buena con este medicamento. La goserelina, la cual tiene una importante característica que es de implante subcutáneo, y la triptorelina, la cual es muy parecida a la primera, ya que va a ser también subcutáneo o intramuscular. Siguiente diapositiva. Ahora veremos los antagonistas. Siguiente, siguiente. Bien, hemos visto todo lo que es el eje. La verdad es que los antagonistas, al igual que los agonistas, actúan de la misma manera y tienen el mismo objetivo, que es disminuir la testosterona. Sin embargo, cómo lo hacen es lo importante. Los antagonistas tienen un mecanismo completamente diferente. En lugar de estimular al receptor, lo bloquean de manera competitiva. Su sitio de acción sigue siendo exactamente el mismo, los receptores de GnRH de la adenohipófisis. Sin embargo, al bloquear estos receptores, la GnRH fisiológica ya no puede actuar, por lo que disminuye inmediatamente la secreción de LH. Al disminuir la LH, las células de Leydig dejan de producir testosterona y se alcanza rápidamente la castración farmacológica. Una gran ventaja es que no existe el flare effect que ya he mencionado, ya que nunca ocurre la estimulación inicial por el receptor. Siguiente. Bien, los agonistas más utilizados tenemos el Negarilix, que sirve para igual cáncer de próstata avanzado. La aplicación es subcutánea y las ventajas ya las he mencionado, que no presenta el estímulo inicial y es de manera rápida, de 1 a 3 días para reducir la testosterona. El Relugolix, la cual su característica es que va a ser vía oral, ya que se da en tabletas. Y también que últimos estudios han mostrado que tiene menor incidencia de eventos cardiovasculares mayores comparados con la leuprorelina. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora continuamos con los inhibidores de la síntesis de andrógenos. Para esto es importante hablar sobre las enzimas que están involucradas en la síntesis de andrógenos, ¿no? Principalmente la testosterona. Todo va a empezar con el colesterol, que por medio de la enzima CYP11A1 se convierte en pregnenolona. Esta, a su vez, por la acción de la enzima CYP17A1, se transforma en hidroxipregnenolona. Esta se transforma en dihidroxiepiandrosterona y esta después tiene dos vías, ¿no? Puede transformarse en la androstenediol y en la androstenediona. Estas finalmente van a sintetizar la testosterona. Es aquí donde va a involucrarse estos fármacos que les presentaré. El principal es la abiraterona. Esta va a actuar principalmente inhibiendo a la enzima CYP17A1, disminuyendo así la concentración de hidroxipregnenolona y finalmente la concentración de testosterona. Su farmacocinética, principalmente de estos fármacos, su administración es vía oral. En este fármaco específico vamos a encontrar un profármaco que es la abiraterona acetato, ¿no? Su distribución es alta por unirse a proteínas plasmáticas como la albúmina. Su metabolismo es hepático, principalmente por la enzima CYP3A4 y su excreción principalmente se da por heces y orina. Las indicaciones principales para este fármaco es el cáncer de próstata metastásico, principalmente sensible a hormonas. En el tumor va a ser dependiente de la concentración de andrógenos, ¿no?, que produzca nuestro organismo. Es por eso que la abiraterona sería una opción ideal para este tipo de pacientes. Y también cuando el cáncer de próstata es resistencia a la castración, cuando los pacientes después de una castración todavía presentan o hay concentraciones pequeñas de andrógenos producidos en otras partes del cuerpo, como podría ser la glándula suprarrenal o el mismo tumor también podría producirlos. La abiraterona es una opción también porque va a inhibir la síntesis de estos andrógenos en todo nuestro organismo. Contraindicaciones sería la insuficiencia hepática, hipopotasemia severa que se relaciona con los efectos adversos y el embarazo porque podría alterar la diferenciación sexual del feto. Hablando de los efectos adversos, eh, bueno, esto principalmente se da porque la abiraterona no solo va a disminuir la concentración de testosterona, sino también disminuir la concentración de cortisol. Eh,
El cuerpo presenta una respuesta compensatoria al aumentar la concentración de la hormona ACTH, ¿no? Esto finalmente va a incrementar en exceso la síntesis de mineralocorticoides como es la aldosterona. Es por eso que encontramos a los efectos adversos hipertensión, hipopotasemia, retención de sodio que nos genera edema y también la elevación de transaminasas. Es por eso que la viraterona se suele medicar juntamente con la prednisona, porque es un glucocorticoide que va a cumplir la función del cortisol. Pasa al siguiente. Otros dos fármacos que encontraremos son el ketoconazol. Sus indicaciones principalmente son para el síndrome de Cushing porque va a inhibir directamente enzimas que están relacionadas con la síntesis del cortisol. Anteriormente también se indicaba para el cáncer de próstata avanzado. Contraindicaciones: hipersensibilidad, enfermedad hepática aguda, embarazo, por lo que les mencionaba, y lactancia. Efectos adversos principales de este fármaco son la hepatotoxicidad. También aumenta la probabilidad de arritmias por la prolongación del intervalo QT. Esto principalmente porque inhibe la enzima CYP3A4 que metaboliza generalmente a fármacos que prolongan el intervalo QT. Otros efectos endocrinos está la ginecomastia, disminución de la libido, disfunción eréctil y también podría provocar infertilidad. Y por último está la aminoglutamida. Este fármaco está indicado también para síndrome de Cushing. Lo diferente de este fármaco es que va a inhibir directamente la esterogénesis. Por eso también se indica para el cáncer de mama, hormonosensible, porque hay disminución de la concentración de estrógenos, también para el cáncer de próstata. Y en las contraindicaciones está la hipersensibilidad al medicamento, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, embarazo también relacionado a los otros fármacos, porfiria. Y en los efectos adversos encontraremos hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, leucopenia. Estos dos fármacos ya no se usan, no se hacen mucho en la actualidad porque son tóxicos, presentan mayores efectos adversos y son menos sensibles y específicos en comparación con la abiraterona. Pasa al siguiente. Bien, continuando con la exposición, ahora vamos a ver el uso de terapias combinadas, más que nada para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata. Si bien es cierto, hemos mencionado en el transcurso de la exposición acerca de inhibidores de la alfa reductasa, pero aquí también vamos a considerar los alfa bloqueadores, ya que en un trabajo conjunto de estos dos vamos a lograr el tratamiento adecuado de la hiperplasia prostática benigna. Pero ¿cómo se logra esto? Para entender esta farmacología, primero vamos a partir del punto de vista fisiológico. ¿Por qué es que ocurre la hiperplasia benigna de próstata? Tenemos ahí en la imagen izquierda la anatomía de la próstata, tenemos a la vejiga, tenemos a la uretra y tenemos a la próstata, que hace referencia a como una rosquilla por el cual está pasando una pajilla de trigo, ¿no? A esa similitud se le compara el diámetro de la próstata con lo que vendría a ser la uretra. Entonces tenemos dos componentes de obstrucción que va a generar esta hiperplasia benigna de próstata. Uno va a ser el componente dinámico, que es por la contracción del músculo liso que encontramos aquí, principalmente el músculo liso parte también del trígono vesical, de la vejiga, y el otro vendría a ser el componente estático. Entonces, partimos del componente dinámico. El componente dinámico, tenemos que recordar que tenemos receptores alfa 1 en el músculo liso prostático, principalmente en el cuello de la vejiga, en la uretra, pero también lo encontramos eso en las vesículas seminales, y en los conductos que van a transportar los espermatozoides y el semen. Entonces, al aumentar una contracción por receptores alfa 1, esto va a hacer que se estreche la salida de la vejiga.
Bien, y el componente estático también está relacionado más que nada al proceso de la testosterona. ¿Qué es lo que sucede? La testosterona va a llegar al parénquima de la próstata, donde va a encontrarse con la 5-alfa reductasa y va a hacer una transformación de testosterona a dihidrotestosterona, DHT. Este DHT va a unirse a un receptor androgénico dentro de las células, justamente este parénquima de próstata, y va a favorecer su supervivencia de estas células de este parénquima estromático, haciendo que este parénquima pues tienda a crecer abultadamente, ¿no? Hiperplásicamente. Por ello es que tiende a obstruirse esta luz. Entonces, los síntomas que van a aparecer en ello más frecuente va a ser este chorro débil, que va a haber, se va a hacer notorio. También va a ser un goteo terminal, dificultad para iniciar la micción. También vamos a observar que va a haber una frecuencia urinaria, una incontinencia urinaria. Eso es todo relacionado a la hipertrofia. Pásalo, por favor. Bien, acá vamos a ver dos fármacos importantes. Uno que son los alfa bloqueadores y el otro que va a ser los inhibidores de esta 5-alfa reductasa. Estos alfa bloqueadores van a tratar de una u otra forma el componente dinámico, ya que recordemos que el alfa 1, principalmente el alfa 1A y el alfa 1D, que van a estar en el tracto urinario, van a generar esa compresión del músculo liso y van a generar estrechez de la luz de las vías urinarias en este segmento de la uretra. Entonces, si yo bloqueo este receptor alfa, lo que voy a lograr es que no se produzca esta contracción y por lo tanto voy a reducir bastante la sintomatología, ¿no? De la orina chorro, de la incontinencia y todo ello. Entonces, para ello voy a utilizar fármacos alfa bloqueadores disponibles como la tanzolucina. Voy a utilizar la silodosina, la alfusocina, la doxazosina y la terazocina. ¿Para qué puse la tamsulusina y la silodosina? La tamsulusina nos va a aliviar bastante rápido los síntomas, si es cierto, porque tiene una gran preferencia por los receptores alfa A, alfa D, pero lo que va a ocasionar son efectos adversos notorios. Uno de ellos es el mareo, cefalea, congestión nasal, pero el más relevante de ellos es la alteración eyaculatoria, ¿no? Ya que recordemos que el alfa-1 también está en otros conductos eyaculadores que va a disminuir esa función eyaculadora, más no la función eréctil. Así que por esa parte los pacientes tienden a resistirse a ese tratamiento, ¿no? Ahora, con respecto a la silodusina, vamos a ver que tiene una acción eyaculadora mucho más fuerte, o sea, prácticamente es ausente, pero lo positivo de este fármaco es que trabaja menos con la hipotensión vascular. Ahora, el fármaco más recomendado de elección sería la alfosucina. ¿Por qué? Porque este fármaco no tiende a alterar esta acción de la eyaculación y también tiende a hacer una hipotensión. O sea, si es que estás con una enfermedad cardíaca hipertensiva, pues cae como anillo al dedo, ¿no? Pásalo, por favor. Con respecto a los fármacos de la 5-alfa reductasa, vamos a ver que si yo bloqueo, inhibo esta enzima 5-alfa reductasa, voy a tener menos dihidrotestosterona, y al tener menos dihidrotestosterona, estas células parenquimatosas no van, estas células astromáticas no van a crecer. Entonces, ¿qué fármacos son los que me van a ayudar? Eso vamos a ver en la siguiente parte, pero acá lo que quiero priorizar es aparte de la fisiopatología que les he mencionado, son los efectos adversos, ¿no? Uno de ellos es la disfunción eréctil, disminución del líbido, la ginecomastia también. También puede afectar los parámetros seminales como la fertilidad, y en algunas ocasiones, según investigaciones recientes, se ha descubierto que también la ideación suicida tiende a aparecer al consumir estos fármacos, ¿no? Pásalo, por favor. Mm, Por eso en una terapia combinada lo que se recomienda es hacer los alfa bloqueadores más estas 5 alfa reductasa. ¿Por qué? Porque por un lado, vamos a tener que va a disminuir esa contracción de los músculos lisos, pero también vamos a ver que se va a disminuir la producción de testosterona, por lo cual esta próstata no va a seguir creciendo, ¿no?
con ello vamos a disminuir también lo que son los efectos adversos al utilizar esta terapia combinada. Entonces, la combinación más conocida es denominada la de Duoyarlin, que es la de dutasterida a 0,5 miligramos más la tamsulusina 0,4 miligramos. Facilita la adherencia, es difícil de retirar un solo componente, o sea que este, los efectos adversos también van a disminuir. Pásalo, por favor. Bueno, y lo último para terminar, tenemos los fármacos en la disfunción eréctil. Pero antes de hablar de los fármacos para la disfunción eréctil, tenemos que comprender cómo ocurre la erección de forma normal. Bueno, la erección es un proceso neurovascular, pues, es decir, depende de la interacción entre el sistema nervioso, los vasos sanguíneos y el músculo liso de los cuerpos cavernosos. Entonces, el objetivo es aumentar el flujo de la sangre hacia el pene y mantenerla ahí para producir la rigidez que es necesaria, pues, para la relación sexual. Entonces, todo comienza con un estímulo sexual que puede ser visual, táctil, auditivo o incluso originarse por pensamientos o fantasías. Estos estímulos activan centros del cerebro y posteriormente el sistema nervioso parasimpático, cuyos centros pues se localizan en los segmentos sacros S2 a S4 de la médula espinal. Entonces, las fibras parasimpáticas llegan al pene a través de los nervios cavernosos y liberan el óxido nítrico, que es el principal mediador de la erección. Entonces tenemos que el endotelio de los vasos sanguíneos también produce óxido nítrico y esto refuerza esta respuesta. El óxido nítrico en sí difunde hacia las células del músculo liso de los cuerpos cavernosos y activa una enzima llamada guanilato ciclasa soluble, que esta enzima convierte el GTP en GMP cíclico, que actúa como el segundo mensajero más importante de este proceso. El aumento del GMPC cíclico activa la proteína sinasa G, lo que disminuye la concentración del calcio dentro de la célula, y al disminuir el calcio, el músculo liso se relaja, entonces las arterias cavernosas se dilatan y aumentan considerablemente la entrada de sangre hacia los cuerpos cavernosos. A medida que estos se llenan de sangre, comprimen las venas contra la túnica albuginea, así impiden el retorno venoso, y este mecanismo, que también llamado mecanismo veno-oclusivo, permite que la sangre permanezca dentro del pene y se mantenga la erección. Pero, sin embargo, existe un proceso que es reversible, que está mediada por la enzima fosfodiesterasa tipo 5 o la PDE5, cuya función es degradar el GMPC cíclico. Entonces, cuando disminuye esta molécula, aumenta nuevamente el calcio intracelular, el músculo liso se contrae, disminuye el flujo sanguíneo y el pene pues se vuelve flácido. Entonces, este proceso es conocido como la detumescencia. Finalmente, donde actúan los inhibidores pues de la PDE5 como el sildenafil, tadalafil, Bernafil y Avanafil, son medicamentos que bloquean esta acción de PD5. Aquí tenemos estos medicamentos, pues, que bloquean la PD5, que como consecuencia relajan el músculo durante más tiempo, aumentando el flujo sanguíneo y la erección se mantiene. Entonces, estos fármacos, específicamente, pues, los inhibidores de fosfodiesterasa tipo 5, constituyen el tratamiento farmacológico de primera línea para esta enfermedad, que todos comparten en sí el mismo mecanismo de acción, aunque difieren en su inicio de acción y duración del efecto. Para comprender cómo funcionan, debemos recordar que durante la estimulación sexual se libera el óxido nítrico, el cual activa la guanilato ciclasa y pues aumenta el GMP cíclico, ¿no? Entonces, la fosfodiesterasa 5 degrada el GMP ciclo y termina la erección. Y así, estos medicamentos lo que hacen es que no produzcan una erección espontánea, sino que requieran estimulación sexual, ya que no aumentan la liberación de óxido nítrico. En cuanto a sus diferencias, tienen un inicio de acción aproximado de 30 a 60 minutos y una duración de 4 a 6 horas. Por ejemplo, el Avanafil presenta un inicio más rápido, alrededor de 15 a 30 minutos, y por el otro lado, el Tadalafil se caracteriza por su larga duración de acción hasta 36 horas, motivo por el cual también es conocido como la píldora del fin de semana. Entre los principales indicadores de estos medicamentos son el tratamiento para la disfunción eréctil, además el sildenafil y pues el tadalafil. También
sirven pues para bueno, estos medicamentos sirven pues para aumentar la erección. Y en sí, también se utilizan para la hipertensión arterial pulmonar, mientras que el tadalafil está aprobado para el tratamiento de los síntomas de hiperplasia prostática benigna. Entre los efectos más frecuentes tenemos la cefalea, rubor facial, la congestión nasal, la dispepsia, el mareo y la hipotensión. Entre estas características de algunos fármacos, como el sildenafil, puede producir pues alteraciones visuales debido a una leve inhibición de la fosfodiesterasa tipo 6 presente en la retina, mientras que el tadalafil puede causar dolor lumbar y mialgias por su efecto sobre la fosfodiesterasa tipo 11. Finalmente, un efecto adverso poco frecuente, pero muy importante, es el priapismo, definido como una erección que persiste durante más de 4 horas, y esta situación constituye una urgencia urológica, ya que puede provocar isquemia y daño permanente del tejido eréctil si no se trata de forma oportuna. Entonces, en conclusión, los inhibidores de la PDE5 son el tratamiento de primera elección para la disfunción eréctil y actúan potenciando el mecanismo fisiológico de la erección mediante la inhibición de la degradación del GMPC. Bueno, eso sería todo. Gracias.